esta plataforma. Bueno, le damos las buenas noches a todos los amigos que nos siguen todas las semanas a esta misma hora. Y esta semana estamos muy contentos, le damos la bienvenida a nuestro hermano Andrés Abreu, quien nos visita desde Colombia. Él, para los que no lo conocen, él es ingeniero biomédico, es un espírita muy activo y comprometido. Él es director doctrinario de la Asociación Espírita Tercera Revelación de Bogotá. Es vicepresidente de la Fundación La Casa del Camino, que es la obra social de la Asociación Espírita. También es vicepresidente de la Federación Espírita de Cundinamarca. Estamos muy contentos de tenerlo esta noche con nosotros. Le damos la bienvenida y lo dejamos para que él pueda exponernos este interesantísimo tema que se llama Ser Espírita de la idea a la acción. Buenas noches, Andrés, queda contigo. Tú puedes proyectar tu PowerPoint cuando gustes. Gracias José, gracias a todo el grupo de la institución Camino de Amor que gentilmente nos abre sus puertas para poder compartir probablemente lo que más nos apasiona, y es la divulgación de la doctrina espírita, el estudio. Y por supuesto que hoy quisimos proponer un tema que nos acoge a todos, un tema que es transversal a todos aquellos que estamos en algún punto, en algún momento del trabajo espírita, bien sea como principiantes, iniciados, o ya como trabajadores experimentados, porque indudablemente el desarrollo espírita, el desarrollo del trabajador espírita es permanente, no cesa, no termina. En tal sentido, nuevamente agradezco a todos los que nos acompañan a través de estas plataformas virtuales, confiando en Dios y en Jesús, que nos ampare y nos fortifique en este momento para que cualquier imprecisión o natural de mi imperfección pueda ser suplida. En tal sentido, quisiera efectivamente compartirles algunas notas que hemos preparado para esta disertación, que fundamentalmente pretende traer hacia nosotros una serie de ideas, de reflexiones al respecto de lo que significa ser espírita. Ruego un segundo simplemente para compartir pantalla de manera completa y poder iniciar. Muy bien. Este título pudiera sonar muy pretencioso en términos de la extensión del contenido. Sin embargo, hemos tratado de traerlo de una manera muy sencilla, más a manera de reflexión, que seguramente muchos de ustedes que en este momento nos escuchan pueden compartir, pueden estar de acuerdo, o puede que no también. Al final de cuentas, nadie tiene la verdad absoluta, solo Dios. Sin embargo, estas ideas son para mostrarnos una vez más cuál es ese camino y cómo es ese camino que debemos recorrer los que hemos decidido acoger el espiritismo como parte de nuestra vida, como nuestra filosofía o como nuestra vida entera. En primera instancia, quisiéramos mencionar un término que para todos los que ya hemos tenido la fortuna de estudiar dentro de nuestras instituciones espíritas y las obras espíritas, pues nos hemos encontrado frecuentemente, y es la palabra evolución. No es una palabra exclusiva del espiritismo, por supuesto. Es un término que acoge muchos sectores de la humanidad, desde el mismo ser humano hasta la misma industria, la naturaleza, y bueno, por donde miramos hay evolución. Es parte del progreso, el progreso permanente, que a su vez es parte de las leyes naturales o leyes divinas que están consignadas en el libro de los espíritus, donde nos habla acerca de las leyes morales. La evolución, al final de cuentas, podríamos decir que es la principal herramienta y a su vez el principal objetivo de nosotros los espíritus. Para eso fuimos creados, para evolucionar. Pero la evolución es un término que no terminamos todavía de comprender, de entender, porque es tan extensa como extenso y complejo es el universo mismo, la creación de Dios.
Las fronteras de lo que creemos que es evolución se van a ir ampliando cada vez que nosotros alcancemos nuevos peldaños en el conocimiento de la realidad de nosotros como espíritus inmortales. Hoy tenemos un concepto de evolución. Mañana o en un par de siglos seguramente será otro, cuando esos telones que aún obstaculizan nuestra visión espiritual del porvenir se tornen más sutiles, menos densos, y así podamos tener una visión más extensa de lo que nos depara la creación divina. Pero para evolucionar, evidentemente necesitamos vivir, necesitamos acumular experiencias, necesitamos aprender. Estos tres elementos fundamentalmente son los que nos permiten progresar. Esas vivencias tienen todos los matices que nosotros podamos imaginar. Son vivencias que a veces son afortunadas y otras veces desafortunadas. Pero al final todas ellas en conjunto conforman ese esquema académico que la providencia ha creado para nosotros los espíritus. Y es el camino que debemos recorrer. Y en ese camino nos encontramos con diversas posibilidades, retos, que dependiendo de qué tan preparados y maduros espiritualmente nos encontremos, podremos superar de una mejor manera o a veces también estancarnos en ellos. Eso también hace parte de la evolución. Al final de cuentas, necesitamos vivir, repito, necesitamos experimentar, necesitamos aprender. Y esto se repite en un flujo o en un ciclo infinito. Y cuando digo infinito me quiero referir a extenso, muy extenso. No sabemos hasta cuándo, porque los espíritus han declarado en el libro de los espíritus que la evolución no tiene límite, que estamos permanentemente en ese camino de progreso espiritual. En tal sentido, encontramos dos aspectos fundamentales en ese tránsito evolutivo que hemos venido mencionando. Por un lado, encontramos las equivocaciones, nuestras equivocaciones. Equivocaciones que son fruto fundamentalmente del desconocimiento de las leyes divinas, de la ignorancia. Ignorancia entendida como justamente esa posibilidad que aún tenemos de descubrir aquello que consideramos muchas veces como secretos, misterios, pero que al final son las verdades que no están ocultas, sino que están a la vista de todos. Verdades que Dios ha querido que nosotros descubramos. Mientras no lo hagamos, mientras nos mantengamos restringidos del descubrimiento y del conocimiento, entendimiento de esas leyes divinas, vamos a estar supeditados a desviarnos del camino evolutivo, desviarnos del camino trazado para nuestro progreso, a través de esas experiencias, aprendizajes y vivencias que hemos mencionado anteriormente. Y entonces tenemos la posibilidad de reencaminarnos en ese sendero del cual ocasionalmente nos desviamos a través de las diferentes herramientas, de los instrumentos que ha creado la providencia para nuestra rectificación. El más conocido, el sufrimiento y el dolor, pero no es el único. Pero tenemos también otra alternativa. Además de las equivocaciones que son naturales y además necesarias para nuestro progreso, tenemos el descubrimiento. Y es el descubrimiento de esas leyes divinas que hemos venido mencionando y que ustedes seguramente han estudiado innumerables veces a la luz del conocimiento espírita. Ese descubrimiento es inevitable. No podemos nosotros prescindir de él, porque entonces nos quedaríamos estancados a semejanza del hombre primitivo, que recién salido de las cavernas de la creación, por decirlo de alguna manera, se quedó únicamente con lo que sus instintos le dictaban. Pero cuando el hombre tocó la luz de la razón con el dedo sublime de su inteligencia, empezó a descubrir. Y es que justamente es la inteligencia humana, uno de los bienes más preciados con los que nos dotó nuestro Creador, lo que nos permite iluminar
aquellas áreas de la creación en donde aún todavía las sombras se enseñorean. Es el conocimiento, la inteligencia, la curiosidad, las ganas de saber más, las ganas de progresar, lo que nos lleva a descubrir. Sin embargo, repito, en ese camino del progreso y de la evolución, ese descubrimiento a veces se nos impone. Y es cuando el sufrimiento llega como un instrumento, como un maestro, como una forma de impulsarnos hacia el progreso y las conquistas superiores. Pero también está la opción del autoaprendizaje. El autoaprendizaje que no es otra cosa sino tomar la decisión por nuestros propios medios, con nuestras propias herramientas, con la luz de nuestra razón, de nuestra inteligencia, para aprender, para ilustrarnos, para educarnos, para progresar. Son esas dos rutas las que comúnmente encontramos en nuestro porvenir: el sufrimiento o el autoaprendizaje. Sin embargo, la gran buena noticia que la doctrina esperanzadora del espiritismo nos trae, entre otras cosas, es que el sufrimiento no será permanente, que es un instrumento del cual se vale justamente el Creador para impulsarnos a ese movimiento progresista únicamente hasta que seamos capaces de autorregularnos en nuestra educación moral. Cuando ya seamos dueños de nosotros mismos, responsables de nuestros actos, entonces el sufrimiento huirá avergonzado, como lo declara León Denis, para dar paso entonces a nuestro progreso a través de nuestro propio esfuerzo, ya no impulsados por el aguijón del dolor. Con esto en mente, queridos hermanos, estamos empezando a vislumbrar cómo el espiritismo, y en esencia el espiritista, va de la idea a la acción. Porque es cuando nosotros somos abocados por el sufrimiento, o también cuando somos sumergidos en el mar inmenso de la duda, de la inquietud, de las ganas de descubrir y de aprender más, cuando nos vemos entonces en la imperiosa necesidad de buscar opciones que, o por un lado, nos ayuden a aminorar el sufrimiento, a entender la razón del por qué nosotros vivimos con afugias en la vida, o para empezar a descubrir las verdades de las que estamos sedientos y hambrientos, ansiosos. Con esto en mente, vamos a decir que precisamente, como está escrito en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 1, ítem 5, se nos presenta una propuesta renovadora, una propuesta trascendental. Y entonces, Allan Kardec y los espíritus que dictaron la codificación nos explican que el espiritismo es la ciencia nueva, que viene a revelar a los hombres con pruebas irrecusables la existencia y la naturaleza del mundo espiritual, así como sus relaciones con el mundo corporal. Nos muestra ese mundo, el mundo espiritual, no ya como algo sobrenatural, sino por el contrario como una de las fuerzas vivas y que incesantemente obran en la naturaleza, como el origen de una multitud de fenómenos incomprensibles hasta ahora y relegados por esa razón al dominio de lo fantástico y lo maravilloso. Seguramente algunos de ustedes habrán estudiado este párrafo muchas veces. A manera de reflexión quisiera preguntarles para que contesten en su fuero íntimo si hemos entendido lo que aquí dice. O sencillamente nuestro cerebro se acostumbró a escuchar estas palabras tan educativas, pero no a procesarlas. A veces a dejarlas pasar simplemente como viento por nuestro rostro, o realmente estamos extrayendo de ellas lo que los espíritus querían decirnos. Y solamente para precisar algunos puntos de este párrafo, que tiene tanto de ancho como de largo en términos de lo que nos podemos nosotros ilustrar en él, solamente para precisar quisiera resaltar que en esa búsqueda incesante en la que muchos de nosotros, los que hoy abrazamos el ideal espírita, nos encontramos en algún momento de nuestra vida con la necesidad de algo que nos explicara o por qué sufrimos o en qué estamos nosotros inmersos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito
de nosotros como espíritus, para qué vivimos, para qué fuimos creados. Toda esa serie de preguntas de índole filosófica nos hizo entonces buscar. Y no por casualidad nos encontramos con este ideal, sino que incluso muchos de nosotros asumimos el compromiso previo a la reencarnación que hoy estamos transitando, de identificar el momento propicio para reencontrarnos con aquello que desde la espiritualidad seguramente nos comprometimos. O más que comprometernos, con aquello que necesitábamos imperiosamente para ahora sí poder incluso aprovechar una nueva vida de otras tantas que seguro dejamos pasar. En tal sentido, se nos presentó el espiritismo. Se nos presentó como una novedad para muchos, para otros como algo que ya conocían previamente. Pero al final de cuentas, como una llave que abría una puerta de insondables conocimientos, que venía entonces a revelarnos las leyes de la naturaleza. No la naturaleza únicamente biológica que nos rodea, sino la naturaleza trascendental. Vamos a decir entonces, la misma creación de Dios. Y entonces se nos aparece el espiritismo en el camino. ¿Y qué hicimos con él? Pues bien, encontramos al principio muchas personas que tomaron la decisión de una manera efusiva de abrazar el ideal, se emocionan, se entusiasman. Otros, de una manera de pronto más taciturna, empiezan a integrarse poco a poco con la enseñanza espírita. Cualquiera que haya sido el motivo, el camino y la reacción al inicio, siempre nos encontraremos con esto que llamamos un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente, cuando nosotros encontramos algo que trae novedad a nuestra vida, que trae alivio a nuestros sufrimientos, que trae luz a nuestra ignorancia, pues encontramos un motivo para tener un impulso emocional. Un impulso emocional no es más sino ese momento de efusividad al encontrar algo que realmente estábamos buscando, estábamos necesitando. Y eso sucede con muchas cosas en la vida, con casi todo en la vida. Cuando conocemos personas nuevas, cuando nos enfrentamos a una posibilidad laboral nueva, cuando conocemos lugares nuevos, en fin. Por donde miremos hay puntos de inflexión. Pero, ¿qué sucede después de ese impulso emocional? Que muchos sencillamente dejan que se baje esa espuma, esa efusividad que en algún momento se produjo y entonces se encuentran un retorno inexplicable y a veces incontrolable hacia su vida cotidiana, hacia aquel punto en donde estaban antes de haber conocido, ya en este caso particular, la doctrina espírita. Entonces, ¿qué es lo importante en este momento? ¿Qué es lo que resaltamos de esta diapositiva que estamos acá compartiendo? Que cuando vivimos ese impulso emocional, para algunos puede ser todavía una realidad, para otros va y viene, lo importante es que se debe estabilizar y conectar con la realidad personal. O si no, para muchos, como hemos visto que sucede frecuentemente en nuestras casas espíritas, sencillamente así como llegaron, se van, porque no lograron encontrar esa conexión real, profunda, permanente con el conocimiento espírita que los abordó. También hay una responsabilidad, por supuesto, de los que dirigimos, lideramos o somos trabajadores de las mismas instituciones, que a veces por nuestras propias fragilidades morales no somos capaces de comunicar la gloriosa o el glorioso descubrimiento que esa persona ha hecho en el espiritismo, porque a veces no somos los modelos a seguir o porque no tenemos ya la emoción en nuestro corazón para comunicar el mensaje espírita. Hay de todo. Pero volviendo al punto de la responsabilidad personal, decimos que es necesario que ese impulso emocional se empiece a estabilizar. Los seres humanos somos emocionales por naturaleza, lo sabemos. Pero esto no es garantía que podamos encontrar estabilización en aquello que en ese momento nos impulsa hacia una conquista superior. Dicho esto, debemos ahora retornar a lo que nos enseña la doctrina en la codificación y aquí en el Evangelio según el Espiritismo.
En el capítulo 17, que es maravilloso, hablando de los buenos espíritas, en el ítem 4, resaltan los espíritus que en algunas personas los lazos de la materia son aún muy tenaces para permitir que el espíritu se desprenda de las cosas de la tierra. Y aquí quisiera ir comentando con el permiso de ustedes para no dejar que simplemente las palabras se diluyan. Cuando encontramos adeptos a la doctrina espírita, personas que se afinizan por uno u otro motivo, porque un sufrimiento a veces terrible los impulsa a la búsqueda del esclarecimiento y del consuelo, encontramos que a veces en estas personas, como también aquel que está intentando buscar el porqué de su vida, aún no han logrado despojarse de los vínculos tenaces que aún tienen con la vida material. Y eso no es que sea malo, tampoco bueno. Simplemente es un momento dentro de nuestro largo trasegar evolutivo. Pero cuando somos incapaces de empezar a depender menos de esa conexión con la vida material, también podríamos decir el materialismo de la vida, entonces difícilmente el opuesto, que es la doctrina espiritista, que es el espiritualismo en general, va a encontrar raíz en nuestro corazón o en nuestra mente si es que en ella aún habita las ideas únicamente transitorias de la vida humana, de la vida material. Es por eso que es tan importante que cuando nosotros abordamos el ideal espírita, empecemos a tener claridad en nuestra conciencia de la importancia de abrir nuestro panorama, nuestra perspectiva, para empezar a interesarnos más genuinamente en aquellas realidades espirituales que supuestamente estamos buscando. Y digo supuestamente porque hay muchos que han encontrado en el centro espírita un momento, un espacio de acogimiento, pero que luego simplemente se diluyen en el día a día y no retornan porque no pudieron desligarse por completo de aquello que los impulsa hacia un sufrimiento permanente o los conecta con un sufrimiento permanente. Cuando esos lazos que nos unen a la materia son tan tenaces como explica aquí el libro del Evangelio según el Espiritismo, difícilmente la semilla que intentamos sembrar en nuestro corazón de la doctrina espírita podrá germinar. Sin embargo, los espíritus continúan diciendo que la creencia en los espíritus es para ellos, para estas personas, un simple hecho que modifica poco o nada sus tendencias instintivas. Esto es importante. Importante tenerlo presente para también nosotros como trabajadores de las instituciones espíritas poder observar de manera preventiva, de manera oportuna, cuando aquellas personas que tocan las puertas de la institución espírita, de la doctrina en general, de pronto se ven vacilantes, se ven que oscilan entre sí o no, estoy o no estoy en el lugar adecuado, y es cuando vemos que de pronto aquello que están escuchando, aquello que están viendo incluso en los trabajadores de esa institución, no está encontrando nido en su personalidad. Es decir, si vemos que estas personas asisten a los cursos, asisten a las charlas, asisten a las terapias, a la atención fraterna o cualquier otra actividad de la institución espírita y aún así no modifican, por lo menos en parte primaria, su pensamiento, su comportamiento, sus aspiraciones, su visión de la vida, es porque hay algo todavía, una barrera que impide que la claridad de la luz que ilumina la conciencia pueda iluminar a esta criatura. Así que un indicador, queridos hermanos, que muestra si realmente la doctrina espírita del conocimiento está empezando a penetrar a través de las fibras de nuestra alma, es qué tanto, así sea poco, pero qué tanto estamos empezando a avanzar en ese cambio, en esa modificación de nuestras tendencias, que al final son las que nos mantienen un poco dentro de los terrenos del sufrimiento y del dolor. Continúa la lectura diciendo, en una palabra, estas personas no perciben más que un rayo de luz que es insuficiente para guiarlos y proporcionarles una aspiración poderosa, capaz de vencer sus inclinaciones. Se atienen más a los fenómenos que a la moral, que les parece banal y monótona. Y esto es otro indicador importante para que nosotros mismos nos pongamos frente al espejo de nuestra conciencia y digamos,
¿qué hago yo en el centro espírita? ¿En qué me apoyo más en mi creencia espírita? ¿Acaso lo único que me interesa o le interesa a esta persona es el descubrimiento de una fenomenología mediúmnica? Únicamente tratar de arañar un poco esa realidad de la preexistencia y sobrevivencia del alma después de la muerte, o realmente quiero encontrar las consecuencias filosóficas y morales que propone el espiritismo como fin último y esencial, que es la transformación del ser. Si fuera así, si únicamente nos quedáramos con el interés por la fenomenología, sin encontrar más allá ninguna otra riqueza en el espiritismo, sería como retornar a hace poco más de 164 años, cuando las mesas giratorias y algunos fenómenos que en ese momento eran maravillosos, sobrenaturales, inquietantes, llamaron la atención del público, de los cuales se decantaron algunos para investigar realmente qué estaba sucediendo. Otros sencillamente lo dejaron pasar como una moda más, como un episodio más de los diferentes sucesos que suceden en el día a día del mundo. Aquellos que realmente encontraron ahí una luz que podría orientar sus inquietudes de la realidad de la vida, entonces empezaron a descubrir nuevas realidades. Los otros continuaron su camino porque, como dicen aquí los espíritus en esta lectura que estamos proyectando en pantalla, aún los lazos que los unen a la vida material son muy fuertes. En tal sentido, si nosotros somos aún incapaces de entregarnos realmente a un proceso de transformación, a un proceso de comprensión de la moral que se derivan de esos fenómenos y de la filosofía que explica esos fenómenos, entonces deberíamos replantearnos qué está fallando tal vez en nuestro proceso de incorporación de la doctrina espírita en nuestra vida cotidiana, en nuestra personalidad. O sencillamente es un episodio más de nuestra vida al cual le prestamos atención en algunos momentos para luego sencillamente entregarnos a la cotidianidad de nuestra existencia sin ningún propósito. Termina este párrafo o esta lectura diciendo que se trata entonces de los espíritas imperfectos, algunos de los cuales se quedan a mitad de camino o se apartan de sus hermanos en creencia porque retroceden ante la obligación de reformarse. Los espíritus nos estaban advirtiendo sobre esto de una manera muy insistente, para que no cayéramos en el error de dejar pasar una oportunidad valiosa, inigualable, única, que incluso pudiera determinar que esta vida pudiera ser la catapulta, el impulso, el trampolín hacia nuevas existencias en una mejor escala evolutiva, en un mejor estado de conciencia, al final más felices. Mientras que otros pueden desertar por cualquier motivo, con cualquier excusa, dejando pasar esa valiosa oportunidad que luego seguramente querrán reencontrar, pero de pronto en circunstancias menos favorables en futuras existencias. Es una oportunidad única, pero que evidentemente no se capitaliza únicamente con querer hacerlo. La voluntad es importante, por supuesto, pero hay otros elementos que nos van a ayudar a aterrizar mucho más y pasar del ideal a la acción como espiritistas. ¿A qué nos referimos? A la pregunta de ¿qué es lo que nos conecta con el espiritismo? Porque si esta pregunta no la hacemos, entonces estamos un poco como la hoja al ritmo del viento. Para donde nos lleve voy, para donde diga el presidente de la institución espírita voy, para donde diga el medium de la institución espírita voy, o donde digan los espíritus guías de la institución voy, lo cual comprometería muchísimo nuestra responsabilidad frente a uno de los instrumentos más valiosos que tenemos en nuestra vida, que se llama libre albedrío. Mientras nosotros no logremos esa conexión personal con la doctrina, podremos estar en riesgo de ser luego los disidentes del movimiento espírita, que luego tendremos mil excusas para argumentar el por qué lo hicimos. Y ahí estarán siempre nuestros queridos hermanos que aún están en la sombra de la conciencia, impulsándonos a desertar de la decisión espírita, porque no pueden concebir
que haya alguien que esté descubriendo la luz cuando ellos aún no lo pueden hacer. En tal sentido, debemos nosotros apropiarnos realmente de nuestra conexión personal con la doctrina. Y cuando digo personal, es porque he visto a muchos de mis hermanos, de muy buena voluntad, por supuesto, pero que su conexión con la doctrina es a través de un tercero. Es decir, vamos a poner nuevamente el ejemplo, con el director de la institución, con el médium de la institución. ¿Y qué pasará cuando alguno de ellos no esté? O cuando alguno de ellos falle, porque al final son seres humanos perfectibles como nosotros, que en cualquier momento pudieran resbalar por acción, por omisión, por lo que sea. ¿A cuántos de nuestros hermanos no hemos visto abandonar las filas del espiritismo por una decepción del comportamiento de aquel que idealizaron? De aquel que por ser muy buen conferencista, por hablar muy bonito, por hacerlo uno o lo otro, se convirtieron en los modelos a seguir, y entonces nos conectamos fue con esa persona, mas no con la doctrina. Y entonces cuando estas personas fallan, para muchos el que falló fue el espiritismo. Siendo esto un error garrafal y falta de caridad con la nobleza de la doctrina de los espíritus, que no merece otra cosa sino nuestro respeto, consideración, admiración. Por tanto, es necesario, indispensable crear nuestra conexión personal con el espiritismo. Y ahí es donde vienen tres preguntas que planteamos, que seguramente para algunos podrán ser insuficientes, para otros podrán ser útiles. Lo dejo para el criterio de cada uno de mis hermanos. ¿Qué te impulsa a ti personalmente dentro de la doctrina espírita? Y cuando digo impulso, por favor imaginémonos algo que se impulsa. Imaginémonos un cohete de estos que frecuentemente ahora abandonan la superficie terrestre para acudir al insondable espacio exterior. Ahora que vemos que envían sondas a Marte, ahora que envían sondas exploratorias más allá del horizonte, hacia Júpiter, Saturno, otros que viajan hacia la Estación Espacial Internacional que está aquí orbitando nuestro amado planeta azul. Cohetes que se impulsan con una fuerza impresionante producida por un combustible que explota y genera una reacción de energía que es capaz de movilizar toneladas de acero y quién sabe qué otros materiales para vencer la fuerza de gravedad, sobrepasar la atmósfera y encontrarse entonces con el infinito. Eso es impulso. Algo que nos permite vencer nuestras propias dificultades, algo que nos permite vencer nuestro apego al materialismo, que aún todavía lo tenemos, no lo vamos a negar. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que hay dentro de la doctrina espírita que nos impulsa? No simplemente lo que nos mantiene atornillados a las sillas. ¿Cuántos no hemos visto que acuden a la institución espírita y emplean horas y horas y horas de escuchar a otros hablar, pero que no hay un cambio en su comportamiento? Hay una inercia permanente y entonces simplemente van al centro, a veces porque no tienen nada más que hacer o porque se acostumbraron a ello. Si no hay algo que nos impulse, queridos hermanos, lamentablemente tendremos que entender que cuando ese combustible se acabe, ya no va a haber nada que nos impulse. Por eso es tan importante encontrar cuál es ese motor, cuál es ese combustible, cuál es esa energía, que cuando nosotros entramos en contacto con ella dentro de la institución espírita, al estudiar las obras espíritas, sentimos que nos mueve el alma, como decimos aquí en algunos países de la región, que nos pone la piel de gallina, que nos acelera el corazón, que nos hace como mirar hacia lo alto y decir, Dios mío, ¿qué es esto tan maravilloso que me abriga el alma, que me energiza? Y por eso la segunda pregunta es, ¿qué te vincula? ¿Qué te vincula al espiritismo? ¿Un compromiso? Porque es que si no voy, el director de la institución empieza a llamarme y a molestarme y a escribirme mensajes de por qué no volví. Entonces voy porque es que no quiero que me molesten. O porque ¿qué dirán mis compañeros de hace tantos años si es que un día no vuelvo? Lo digo porque hemos conocido también a entrañables compañeros que en algún momento sencillamente se agotaron
de estar aparentando algo que no sentían en su corazón. Y son disidentes desafortunados de la doctrina, que como nunca encontraron su conexión personal con el espiritismo, sino que estaban allí por compromiso, por terceros, porque es que me obligaron, porque no sé qué, entonces un día simplemente decidieron no volver. Y la tercera pregunta es: ¿qué te apasiona? Que al final se alimenta de las dos preguntas anteriores. Ustedes notarán que cuando uno se apasiona por algo, le dedica todas las horas que sean necesarias, le dedica todos los esfuerzos, busca uno los recursos para poder lograr el objetivo, aquello que nos apasiona. Y no estamos hablando de fanatismos, porque alguien podría decir: entonces significa que debemos abandonar todo en la vida para pensar únicamente en este propósito y conexión con la doctrina espírita, y no es así. Porque no hay que confundir al espiritismo como filosofía de vida con un apasionamiento momentáneo o con una cosa que simplemente tenemos, nos vinculamos a ella y luego abandonamos. Cuando decimos que hemos aceptado una filosofía de vida, significa que hay algo que nos dirige nuestra existencia. Hay algo que nos dirige nuestro pensamiento en el momento en que queremos decir cómo actúo en esta o en otra circunstancia. A eso es lo que llamamos una filosofía de vida. Algo que nos encamina, algo que nos modela, algo que nos moldea, algo que nos permite ver una senda clara hacia el porvenir, sin necesidad de abandonarnos a la vida que nos ha correspondido. Porque el espiritismo es claro en decirnos que la vida humana hay que vivirla, porque hace parte del proceso de aprendizaje, de experiencia, para al final evolucionar. Pero cuando tenemos un propósito fundamentado en una filosofía, en este caso, una filosofía trascendental que nos aclara y nos explica las leyes que rigen la creación, pues estaríamos de acuerdo, yo creo, todos en decir que ese sendero, que es nuestra vida, que debemos caminar, lo caminaremos con mayor certeza, con una luz potente que nos ilumine el camino hacia adelante y no estar ahí de pronto un poco a la deriva en medio de las tinieblas o de la oscuridad. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te vincula? ¿Qué te apasiona? Al final, ¿qué te conecta con el espiritismo? Si hoy alguien entiende que su vínculo es por un tercero, porque es que el hermanito fulano es tan bello, porque es que el hermanito sutano habla tan bonito, porque es que el hermano mengano tiene una facultad mediúmnica increíble, atención a eso, porque no podemos tener intermediarios para nuestra conexión con la doctrina, sino esto es una experiencia personal. Y cuando hemos elegido esa conexión y la hemos establecido, pues nos vamos a encontrar con retos en el camino, por supuesto. Y algunos de esos retos son el autoconocimiento, la transformación y la vivencia. Y cada uno de ellos representa una cantidad tremenda de oportunidades que nosotros tenemos y podemos sobrepasar, capitalizar, aprovechar. El autoconocimiento como la puerta inevitable, indispensable para poder empezar ese proceso de transformación. Y transformarnos no es únicamente pretender que hoy somos malos y mañana somos buenos, porque eso no se hace de la noche a la mañana. La única manera de transformar algo es primero conocerlo, autoconocimiento, para entender en dónde están las oportunidades de mejora, trabajar en ellas. Pero para trabajar en algo hay que estudiarlo, repito, hay que entenderlo, lo cual se hace a través de la ilustración, a través de la educación, para luego vivenciarlo. Porque si no lo vivenciamos, nos quedaríamos únicamente como enciclopedias archivadas en una gran biblioteca de conocimientos. Si no vivenciamos la doctrina, si no salimos al ruedo, como se dice comúnmente, para experimentar aquello con lo que nos hemos conectado, que hemos elegido como filosofía de vida, difícilmente vamos a poder decir que realmente lo vivimos. Este es el ejemplo que nos ha dado Jesús de Nazaret, que no solamente propuso y expuso una doctrina, sino que la vivió, la ejemplificó. Solo hasta ese momento podremos nosotros decir que hemos conquistado el propósito de crear dentro de nuestra vida una filosofía que orientara nuestros pensamientos y nuestros actos. Estos tres puntos, estos tres
pilares, estos 3 hitos, siempre los vamos a encontrar en nuestro camino. Y en medio de ellos atravesaremos dificultades, atravesaremos rosales con muchas espinas, pero también encontraremos al final la plenitud de la conquista y del logro personal de decir, pude hacerlo. Pero algunos se preguntarán, pero es que no tengo la fuerza suficiente, ¿con qué cuento para poder lograrlo? Y aquí traemos 3 elementos fundamentales, muy sencillos, por supuesto, en la explicación, pero muy profundos en el concepto, con los cuales contamos una vez, estamos pasando del ideal a la acción espírita. El primero, ni más ni menos, la codificación. Los 5 libros de la codificación, más tantas otras obras subsidiarias que amplían lo que los espíritus nos enseñaron en los libros de la codificación, principalmente, por supuesto, en el libro de los espíritus. Por lo tanto, la codificación es la herramienta, el recurso por naturaleza, por esencia, que debe estar permanentemente a nuestro alcance. Todo el tiempo estudiando, todo el tiempo repasando. Aquel que ha creído que con una sola vez haber estudiado el libro de los espíritus es suficiente, seguramente se encontrará con sorpresas maravillosas cuando retome el estudio y diga, yo esto no lo había entendido, yo esto no lo había comprendido, porque resulta que el libro de los espíritus particularmente, como también el Evangelio según el espiritismo, son obras que aunque están escritas en hojas de papel que parecieran inertes, son dinámicas, porque van a la par de nuestro progreso. En la medida que vamos despertando nuevas áreas de nuestra conciencia, de nuestro psiquismo, que antes no las teníamos despiertas, porque no habíamos vivido los episodios, las experiencias necesarias para despertar esas áreas de nuestro ser, solo hasta ese momento es que podremos hallarle sentido, encontrarle sentido a ciertos episodios de la codificación que antes los pasamos de largo, no les prestamos mayor atención, sencillamente porque la tierra aún no estaba fértil en nuestro corazón para esa semilla en particular. Pero adicionalmente tenemos el centro espírita, como la escuela de educación por naturaleza, la escuela de almas, ese portal que une la tierra con el, vamos a decir, el cielo, es decir, ese mundo espiritual superior. Es ese punto de conexión en donde, además de estudiar, podemos empezar a aplicar, a vivenciar, como lo hemos presentado en la diapositiva anterior. Y no estamos solos, porque el soporte espiritual es innegable. Indiscutiblemente los espíritus amigos estarán prestos a darnos ese soporte, a impulsarnos en la decisión que hemos tomado, a reforzar cada vez más junto a nosotros la conexión que tenemos con la doctrina espírita, para protegernos, para ampararnos de las pruebas, de las dificultades que hay en el camino, de aquellos que desde la sombra de la conciencia no querrán que nosotros progresemos y nos estarán presentando obstáculos, algunos evidentes, otros no tanto, pero que están ahí, y que Dios permite que ahí estén justamente para probarnos en nuestra decisión, en nuestra firmeza y en nuestra voluntad. En tal sentido, queridos hermanos, para ir finalizando, queremos recapitular del Evangelio según el Espiritismo, nuevamente del capítulo 17, los buenos espíritas, en el ítem 4, lo siguiente. Y prestemos mucha atención, por favor. No son mis palabras, ni más faltaba. Es lo que los espíritus quisieron dejarnos para siempre. Aquel que puede, con razón, recibir la calificación de verdadero y sincero espírita, se encuentra en un grado superior de adelanto moral. El espíritu, que en él domina de modo más completo la materia, le confiere una percepción más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen inertes en los demás. En una palabra, le han tocado el corazón. Por eso, su fe es inquebrantable. Qué maravilloso poder nosotros en este momento confrontar y hacer un alto en el camino y confrontarnos frente a estas afirmaciones que hacen los espíritus. ¿Qué tanto esto es vida en nosotros? ¿Qué tanto esto es realidad en nosotros? Seguramente algunos dirán todavía,
todavía no encuentro esa conexión con la que yo me sienta vivo, vital, con la que yo me sienta realmente a gusto, pues hay que seguirla buscando. Ya vimos en la diapositiva anterior los 3 elementos que nos van a permitir encontrar esa conexión: el estudio de la codificación, la vivencia en el centro espírita y el soporte espiritual. Cuando decimos que el espiritismo ha tocado el corazón, es porque cuando estamos justamente en esos círculos de estudio, de trabajo, de oración, de todo ello, nos sentimos emocionados. Nos sentimos que estamos siendo útiles, que estamos haciendo la diferencia, que hay algo que realmente nos llena el alma. Cuando decimos que la fe de aquel que le ha tocado el corazón, que esa fe es inquebrantable, es porque cualquier episodio se puede presentar, cualquier prueba, cualquier expiación, y aún así nos mantendremos firmes. ¿Por qué? Porque nos hemos conectado con el espiritismo, no a través de un tercero, directamente con él. Y entonces, finalmente, también en este maravilloso capítulo nos dicen los espíritus algo que todos hemos escuchado 1000 veces y que nos sigue emocionando el alma. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Hoy estamos aún viviendo momentos difíciles como humanidad. Los hemos vivido desde que somos humanidad. ¿Quién dijo que ha habido momentos tranquilos? La humanidad es un permanente efluvio de aprendizajes y de experiencias. Hoy las vivimos tal vez más de cerca. Alteraciones sociales, políticas, biológicas, en fin, muchas. Y a veces la mente se nos llena de pesimismo, se nos llena de complicaciones, se nos llena de desesperanza. Bueno, tal vez la fe no es tan inquebrantable aún, pero cuando decimos que nosotros realmente conectamos con el espiritismo, significa que aún en medio de estas tempestades morales propias del momento de la transición planetaria, aún así, aún estando acá inmersos, tenemos la perspectiva, la claridad, la apertura de mente y de conciencia para entender que esto no es sino un episodio más en la larga historia de la evolución del espíritu. Y que así como llegó, pasará. Como decía nuestro querido Chico Xavier, todo pasa. Pero eso solamente lo da una perspectiva realmente cimentada en nuestro ser. Cuando no lo es, entonces podemos estar huyendo despavoridos y buscar en dónde escondernos de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia fe, aún débil, aún flaca. Hagamos el esfuerzo, como dice acá, en dominar nuestras malas inclinaciones. Antes de pensar o de querer que los demás cambien, cambiemos nosotros, vivamos nosotros y entonces sencillamente lo que estaremos haciendo es un efecto red, que es lo que pretende, por supuesto, la providencia, como nos lo explica el libro de la Génesis, una red que hará que todos los demás que están a nuestro alrededor en los 2 planos de la vida se alimenten de lo que están viendo en nosotros y entonces empiecen a descubrir sus propios caminos de plenitud. Mientras que uno se conforma con su horizonte limitado, el otro, que capta algo mejor, se esfuerza en superar sus límites y siempre lo consigue cuando tiene firmeza de voluntad. Y con esta palabra quiero terminar. Voluntad. Al principio dijimos que para ser espírita hay que recorrer un camino, desde la idea, desde el querer, hasta la acción, hasta el ser. Y yo estoy convencido, y es una opinión muy personal, que el puente que une ese ideal de esa acción es la voluntad. Y la voluntad se alimenta del conocimiento, de la experiencia. Queridos amigos, sigamos entonces adelante, dando gracias a la espiritualidad mayor por la oportunidad de habernos permitido conocer el espiritismo y sobre todo trabajar en él en favor de la humanidad y por supuesto